Señor, gracias por permitirme estar aquí para adorar tu santo nombre e inquirir en tu palabra. Te ruego que me concedas la gracia y el denuedo para ministrar este mensaje que es de bendición para mí en primer lugar. Te ruego que bendigas también a todos los presentes, a los que nos observan a través de las redes sociales, y que salgamos mucho mejor de cómo hemos llegado. Gracias, Jesús. Amén. Sin reproches. El miércoles, después de llegar de un culto muy edificante en Salas, específicamente en La Arquera, donde nos reunimos para realizar los miércoles cultos a Dios y también para estudiar la palabra. Después de ese culto llegamos a casa aquí en Oviedo y ya era un poco tarde, quizá en la medianoche, y a esa hora me di cuenta que todavía había una basura, no se había tirado a la basura, y me dispuse a tirarla. Me fui con una bolsa al elevador, al ascensor, entré como cualquier otra persona y de pronto quedé encerrado. Me quedé encerrado a la medianoche. Reaccioné porque hubo un momento donde el ascensor hizo un movimiento brusco y me pareció extraño, y de pronto reaccioné. Yo estaba pensando en alguna cosa, no recuerdo qué, pero allí de pronto reaccioné y me di cuenta que algo no andaba bien. No andaba bien. Miré la pantalla del ascensor y vi que estaba titilando, y yo dije, me quedé aquí. No sabía cuánto tiempo había transcurrido, se había descendido mucho porque vivimos en un quinto. Yo dije, no sé si me quedé en el tercero. Marcaba el 3 titilando, así que yo asumí que estaba en el tercero, y eso me tenía pensativo. Allí empezaron a emerger un montón de pensamientos en cuestión de pocos segundos, pocos. Y yo no soy claustrofóbico, gracias a Dios, pero sí debo confesar que no me gustó el asunto, y mucho menos a la medianoche. Yo sabía que la mayoría estaban durmiendo y eso me preocupó. Y por otra parte, el hecho de que en algunas ocasiones ahí en el ascensor no hay señal. Me toqué rápidamente porque no sabía si tenía el celular conmigo. Me toqué y dije, wow, tengo el celular. Saqué el celular y me di cuenta que había señal. Gloria a Dios. Hice una llamada rápido a mi casa, a mi madre, a Zenair, no recuerdo a quién fue que llamé, si a mi esposa. Envié un mensajito: estoy aquí en el ascensor encerrado, estoy encerrado. Y allí empezaron a surgir pensamientos. Unos cuantos pensamientos vinieron a mí. Uno de esos pensamientos fue: ¿por qué no dejaste la basura para mañana? Ese fue uno de los pensamientos. No se iba a acabar el mundo. Lo hubieras dejado allí tranquilo, no pasa nada. Con un día que se quede la basura no hay problema. Esa fue una de las ideas, las primeras que se me vinieron a la mente. La decisión que tomé de ir a la medianoche a tirar la basura para mí era muy equivocada. Y wow, tenía que dejarlo allí y ya está. Empecé a cuestionarme a mí mismo, como autoflagelarme. Empezó eso, la decisión que tomé. Y por otra parte, vinieron una serie de pensamientos internos de reproche hacia mí mismo, a esa decisión, a esa acción que tomé de ir a tirar la basura. Empecé a reprocharme y empezaron un montón de ideas a venir, como por ejemplo: este puede ser tu último día. Ese pensamiento vino: este puede ser tu último día. Y yo no es que sea fatalista,
Tampoco me considero muy expresivo, nervioso, miedoso. No soy así. No soy de esa manera. Tampoco soy claustrofóbico. No siento ningún tipo de nervio por quedarme encerrado en un lugar. Pero siempre llega un pensamiento. ¿Y si se desprende el ascensor? ¿Y si se desprende? Yo, claro, en estos días me apareció un video por allí de Facebook, donde decía la persona, me parece que es un policía, que decía cómo sobrevivir en una caída de ascensor. Y entonces él empezaba a decir todas las cosas, ¿no? Entonces me vino el pensamiento del video. ¿Cómo sobrevivir a la caída? Se me vino a la mente. Yo, wow, ¿cómo sobrevivir uno aquí? O sea, acostado de rodillas, ¿qué hago? Un montón de pensamientos. Y yo dije, aquí, no, ¿qué va? Aquí nadie sobrevive. Nadie sobrevive a una caída tan alta. Y me vino entonces a la mente otra fase. Señor, examíname. Claro, se me vino a la mente también, examíname. Por si se desprende esto, Padre, cualquier detallito que haya por allí, cualquier ajuste de cuentas, Señor, aquí mismo, de una vez rapidito, Padre, ajustamos las cuentas. Yo no sé esto qué tiempo me vaya a llevar. Parece algo que quizá sea como muy simple, quizá trivial para algunas personas, pero no, es serio el asunto. Quedarse en un ascensor puede despertar un montón de sensaciones que uno ni siquiera se imaginaba. Y por otra parte, de pensamientos que caminan por la mente a una velocidad impresionante. Empiezas a pensar en que puede ser tu último día, en que no hay forma de solucionar o de cambiar el estado, porque no había manera de cambiar las cosas. A veces en la vida nos encontraremos como entre un ascensor, entre cuatro paredes, donde no hay manera humana por nuestros propios medios de cambiar las circunstancias. Hay veces que no se pueden cambiar las circunstancias. Esas son las que son. No hay manera de modificarlas, por más que lo intentes una y otra vez. Porque entre mi oración breve en el ascensor, entre la resolución de mi corazón, entre las ideas constantes, pues por supuesto que estaba yo actuando allí, tratando de abrir el ascensor, haciendo algo al respecto. Agarraba la puerta y trataba de... Esto no abre. ¿Qué hago? ¿Qué hago en una situación como esa? ¿Qué puedo solventar? ¿Qué puedo solucionar? Entonces, a veces nos autoflagelamos tratando de cambiar la situación y empezamos a cuestionarnos y a decir, ¿por qué? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué tuviste que meterte en este ascensor? ¿Por qué esta decisión? Aunque la decisión a priori haya emergido por algo bueno y positivo, que es limpiar la casa. Pues hay decisiones que pueden ser buenas, justificadas, que vienen de un corazón que quiere hacer las cosas de manera correcta, y sin embargo te suceden cosas que no puedes cambiar, alterar. Y la mejor opción no es autocastigarnos, porque es como que si no nos perdonáramos a nosotros mismos. Y ya saliéndonos un poco del ascensor, pues la vida diaria, la cotidiana, la que usted y yo llevamos constantemente, es una vida de decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, decidimos una y otra vez qué hacer. Hay algunas decisiones que son irrelevantes, pero hay otras que son verdaderamente importantes en la vida. Y una vez que las tomamos, si nos equivocamos, a veces no hay manera de enmendarlo, de resarcir las cosas. Y tendremos que pasar por momentos de dolor, de amargura, de sinsabores. Y trataremos una y otra vez
como estaba yo intentando abrir ese ascensor, y no habrá solución, no habrá forma. Tendremos que mantener la calma, pensar de manera tranquila, sensata, y esperar que las cosas marchen de la manera que deben marchar, de la forma correcta. A veces en esas decisiones lo que mejor nos resultaría es reconocer si hemos tomado una mala decisión, si hemos fallado en algo, pedir perdón y tratar de alguna manera de que todo tenga un desenlace mejor, pero no de castigarnos una y otra vez, reprochándonos una y otra vez las decisiones del pasado, porque no traen mayor beneficio al ser humano, sino más dolor, más angustia, más castigo. La primera parte de este mensaje comprende de el autocastigo, de los reproches constantes que nos hacemos una y otra vez. Si hablamos de reproche, los reproches tienen dos caras. El reproche tiene dos caras. La primera parte que voy a resaltar es la negativa. El reproche tiene que ver con una actitud de desahogo hacia algo o hacia alguien que ha hecho las cosas mal. Es decir, en una señal de desaprobación por una acción dañina. Nos desahogamos con alguien porque faltó, porque falló. Y entonces drenamos todo en un concepto o en una manera de reproche. Lo otro a lo que hace alusión es a sentir culpa por actos contrarios a lo que se considera recto y a lo que es honroso. Tiene que ver también con murmurar de frente y censurar a la otra persona. Además, el reproche se tiende a relacionar con la expresión de echar en cara algo, las verdades a otro. Cuando te las echan en cara, ¿le habrán en algún momento echado en cara las verdades? ¿Te habrán reprochado alguna vez algo? Yo creo que sí, todos en algún momento hemos vivido y sentido lo que es el reproche. Esa es la primera cara de esto. No voy a decir que el reproche en sí, de manera total o general, es negativo, porque también tiene una parte que puede ser positiva, que es la que quiero compartirles, aunque en el desarrollo del mensaje me voy a enfocar en el aspecto negativo del reproche. Pero simplemente por destacar el aspecto positivo, que no debemos tampoco subestimar, que es importante y necesario, por supuesto, en la vida. Este concepto, el del reproche, abarca el hacer razonar a alguien que ha cometido el error. Es hacerlo razonar sobre las consecuencias de su proceder. Por lo que no se trata de que la persona exponga excusas. No, que a veces hay gente que quiere excusarse, defenderse, porque hay excusas que no tienen sentido, son carentes de todo sentido, sino que lo que se pretende es desenmascarar la falsedad. Esa parte del reproche es positivo. También los reproches producen una modificación de la conducta. Por eso he dicho que no todo el concepto es negativo, porque también puede una persona reaccionar, reconocer su falta, su error y modificar su conducta, su acción. La persona en este caso sería consciente y aprende de sus fallas y debilidades. Cambia y demuestra humildad al reconocer su error, al reconocer el daño que provocó, y se esfuerza por no caer nuevamente en lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, el reproche podría ser algo saludable, que es necesario. Sí, claro que sí. De hecho, en el texto sagrado encontramos muchas veces la exposición
al pecado y que trajo como consecuencia positiva el que el pueblo dejara de faltar, de pecar y que se alinearan con Dios o en Dios. Pero hay la otra cara, que fue la que primeramente resalté, la que comúnmente nosotros elegimos, el echar en cara la culpa de otra persona. No es lo mismo hacer notar que una persona está en un error y procurar la sanidad de esa persona, procurar que corrija su falta, procurar sembrar en él virtudes positivas. No es lo mismo a estar echando en cara una y otra vez el error. Si algo, por ejemplo, encontramos en la escritura, es que, por ejemplo, el profeta Natán declaró y expuso el pecado de David. Este lo tenía escondido. Natán el profeta lo expuso y además le declaró las consecuencias que él sufriría por causa de su corazón obstinado y de pecar ante Dios y hacerlo de manera recurrente. Fue una declaración, no fue una declaración tras otra declaración tras otra declaración. No, fue una declaración. Sirvió para que David enmendara su error, para que lo corrigiera, pidiera perdón y sus huesos no fueran carcomidos por la culpa. Eso lo encontramos claramente allí. El problema de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, es que utilizamos el reproche no para sanar, no para hacer reaccionar o razonar a una persona, no desde el lugar de bendecir, sino de causar daño. Por lo regular se utiliza el reproche para humillar, para tratar de hacer más fuerte la culpa en la contraparte, que esa persona sienta dolor. Y esa es la parte que hoy quiero subrayar como muy negativa y que no proviene de Dios. Porque en la corrección, en la enseñanza, en la instrucción debe existir un amor, pero un amor genuino, que haga ver el error con el único deseo de que la persona cambie su estilo de vida y lo modifique, pero no de estar castigando una y otra vez a aquel que falló. Por eso la escritura dice a los Gálatas que cuando nosotros corrijamos a alguien, cuando lo vayamos a exhortar, hagámoslo con espíritu de mansedumbre, que lo corrijamos de la manera correcta. No sea que algún día a nosotros nos toque sufrir lo mismo que a esa otra persona. Es decir, trata con misericordia, con compasión, con amor. No estoy haciendo una apología al pecado, de ninguna manera. El pecado traerá siempre consecuencias negativas, pero lo que sí estoy es hablando acerca de la misericordia y de el perdonar de verdad. Cuando se perdona, no se está recordando una y otra vez la falta, el error. Y ese es un tema recurrente, por ejemplo, en los matrimonios. El jueves estuvimos hablando acerca de este tema tan importante. Hablamos acerca de los matrimonios, entre otros puntos que destacamos. Pero entre los esposos suele aparecer esto con frecuencia: el reproche. Saco en cara, te echo la culpa constantemente. Hago remembranza del pasado, lo saco a colación una y otra vez. No dejo en paz a la persona. Es como si lo estuviera aguijoneando todo el tiempo. Esto fue lo que tú hiciste, tú eras así. Mira, o es que se te ha olvidado lo que tú eras.
tú eras esto, tú eres aquello. Seguramente todavía hay algún germen de ese pasado tan gris que tú tienes. Y lo trasladamos al presente constantemente, con insistencia, con ferocidad, con el único objetivo de causar dolor, de causar daño, no de bendecir, no de sanar, no de superar ya tantos obstáculos. En la vida matrimonial esto sería grave, crítico, pero también en la vida diaria, cotidiana. Y nosotros que nos estamos refiriendo al pueblo de Dios, debemos estar conscientes que una actitud como esta de reproche, un reproche que no es sano, que no proviene de un corazón con buenas intenciones, Dios jamás lo va a respaldar. Dios no estará de acuerdo con este tipo de acciones. Nos reprochamos a nosotros mismos muchas veces, cosa que también es un error, pero somos proclives a reprochar a otras personas con muchísima frecuencia. Reprochamos a nuestros padres, reprochamos las decisiones que tomaron cuando nosotros éramos jóvenes. Esos hijos que constantemente están resaltando los errores de los padres. ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Aunque no estoy diciendo que las consecuencias haya que ignorarlas. No hay que ignorarlas. Tampoco vamos a hacer una fiesta. No es motivo de celebración algunas decisiones de nuestros padres. Pero si nosotros hemos experimentado el amor de Dios, si estamos en Cristo Jesús, si hemos cambiado, si realmente ha habido una transformación genuina en nosotros, si hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable, si la historia nuestra cambió porque Cristo la cambió, si fuimos trastocados realmente por el poder del Espíritu Santo, yo no puedo estar una y otra vez asediando a mi padre o a mi madre. No debo estar todo el tiempo con la crítica punzante, causándole daño a mis padres por las decisiones de hace 30, 40 años atrás. Ya pasó, se equivocaron, como seguramente tú también te vas a equivocar, como seguramente tú también vas a faltar o a fallar. Porque muchas veces en la reprensión hay como una especie de quien la propina de perfección absoluta, de que nunca ha cometido ni cometerá ningún error. Y por esa postura desde el Olimpo para criticar al otro, es que muchas veces se actúa sin misericordia, olvidando el principio de que alguna vez puede ser que tú te encuentres en un estado no tan ventajoso y querrás misericordia de la contraparte. Y no querrás que te estén dando, hermanos, el latigazo con tanta fiereza constantemente. Ya el Señor nos perdonó, tomó nuestros pecados y los arrojó a lo profundo de la mar para no acordarse jamás de ellos. Y lo que no puede ser fructífero es que un hijo esté todo el tiempo reprochando los errores. Que tú fuiste esto, tú hiciste aquello. Reprochando a veces, hermanos, decisiones que se tomaron a los 18, 19, 20 años, 22 años, cuando una persona todavía no tiene un criterio bien definido de lo que es bueno, de lo que es malo, o no tiene todavía tanta experiencia, sino que va formándose poco a poco, a medida que los golpes le van llegando una y otra vez. Y si soy consciente y ya he crecido un poco en la vida, pues yo no debo estar todo el tiempo reprochando el pasado de mi gente, de mi familia o de mis padres, porque ciertamente hubo decisiones que a mí no me agradan, que no me gustaron y que trajeron consecuencias. Claro que sí, no lo ignoro, estoy consciente de ello. Y podría levantar mi voz y reprochar o recriminar, y podría causar daño. Podría hacerlo, pero no lo hago, porque entiendo que no ayuda, que no bendice
y que hay cosas que ya no se pueden cambiar. Por más que le des al botón para cambiarlo, no va a cambiar. La resolución debe ser: ahora me corresponde esperar en Dios, perdonar y tratar de hacer yo las cosas mejor. De no repetir el mismo patrón, de no comportarme de la misma manera. Pero ¿acaso tiene algún provecho estar reprochando el pasado? ¿Ya para qué? Quizá desahógate una vez. Dilo. Las cosas hubieran sido mejor para mí si hubieras actuado de otra manera, si hubieras decidido de otra manera. ¿Qué te pasó, papá? ¿Qué te pasó, mamá? Estamos en el derecho de una explicación, pero optamos por la decisión de reprochar 1, 2, 100 veces, todo el tiempo, como si fuéramos dioses. Nosotros, como si fuéramos perfectos, como si no hubiera en nosotros la posibilidad de cometer algún error. Por eso hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Pero no solo reprochamos y somos capaces de reprochar a las personas, también somos capaces de reprochar a Jesús, porque a Él también le reprochamos. Nos reprochamos a nosotros mismos, le reprochamos a los otros, familiares, padres, amigos, pero también le podemos reprochar a Jesús. No nos quedamos tranquilos. Por ejemplo, empezamos a reprochar las decisiones que Jesús toma, de cuándo abrir la puerta, de cuándo la cierra, de cuándo Él va a obrar y de cuándo no va a obrar, como si nosotros pudiéramos manejar a Dios a nuestro antojo. Hay un caso de dos mujeres muy amadas por Él, llamadas una Marta y la otra María. Jesús estaba muy cerca de Betania. Realmente estaba cerca. La distancia entre Jerusalén y Betania era cercana. Jesús sabía, porque ya le había llegado la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y a propósito, se quedó 2 días más. Decidió no ir. Imagínense ustedes el escenario, por favor. Que mandes a llamar a tu amigo, porque eso era lo que habían hecho. Le habían enviado la noticia para que él reaccionara y volviera, para que él rápidamente actuara a favor de ellos o en favor de ellos. Pero Jesús decidió quedarse un tiempo más. Así muchas veces pasa. Estamos procurando la intervención divina, que la providencia de Dios actúe a nuestro favor, que Dios mueva todo lo que tenga que mover, cielos y tierra, pero que solucione mi problema. Pero resulta que no lo hará en tu tiempo, lo hará en el tiempo perfecto de Él. Lo hará según su soberanía, porque por eso es Dios. Nosotros estamos simplemente para adorar al Señor, para exaltar su grandeza. Estamos para reconocer que hay alguien que nos supera con creces, que su sabiduría es muy grande, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son misteriosos y que ninguno de nosotros podrá descifrarlo a cabalidad. Por esa razón es Dios. Con lo cual Él decide cuándo obrar y cuándo no. Decidió quedarse para que el nombre de Dios fuese glorificado. Pero eso no lo entendieron Marta y María, y tampoco los discípulos que le acompañaban, y tampoco el pueblo judío que se encontraba en el lugar. Ninguno lo entendió. Jesús fue una vez que murió Lázaro. Habían transcurrido 4 días de fallecido. 4. Entre la cultura de los judíos existía una creencia que una persona después de fallecida, su espíritu podría volver al cuerpo al tercer día. Tenía como esa posibilidad de que resucitara un cuerpo hasta el tercer día. Pero jamás
pasados los 3 días. Jesús lo que estaba haciendo a propósito era que la fe de ellos creciera mucho más, que se desarrollaran por completo y creyeran en el poder de Dios como hijo de Dios que él era. Por eso esperó 4 días. Llegó ante Marta y María. Marta le recibe, pero le recibe con un reproche. Un reproche que emerge de un corazón triste, acongojado, dolido, porque muchas veces reprochamos en medio del dolor, cuando no entendemos el porqué de las cosas. Cuando nos encontramos en la aflicción, muchas veces solemos reprochar. Cuando no entiendo lo que pasa, porque no lo entendían, te mandamos a buscar. Te avisamos con tiempo cuando él todavía estaba vivo. ¿Por qué no viniste a tiempo? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué te retrasaste? Eso era lo que Marta le estaba diciendo. Si tan solo hubieras estado aquí, maestro, mi hermano no estaría muerto. ¿Qué pasó? Lo que le estaba diciendo indirectamente: no estabas tan lejos, estabas cerca. Y aún así no te dignaste a venir. Aún así no viniste. Pero por otra parte estaba María, que cuando la mandaron a buscar, llegó y también llegó con un reproche. Mi hermano está muerto. Tú no estabas aquí. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Acaso no entiendes que yo lo puedo resucitar? Pero ellas respondieron: sí, Señor, sabemos que resucitarán en el día postrero. O sea, no comprendían que Jesús estaba hablando de un modo literal, que podía resucitarlo al instante. Ellas no lo asimilaban así. Estaban dolidas y reprochándole su ausencia. Pero también el grupo de judíos que estaban allí le reprocharon, porque dijeron: este que dio vista al ciego no pudo haber resucitado a Lázaro. Empezaron a reprocharle, a quejarse de Jesús. Muchas veces empezamos nosotros con el dedo que juzga. Empezamos a reprocharle a Dios lo que nos pasa. ¿Habrá reprochado usted alguna vez? ¿Se habrá quejado alguna vez? Esos reproches son constantes. Empezamos a reprochar también cuando la benevolencia de Dios alcanza a otros. Cuando el favor de Dios le alcanza, incluso reprochamos las decisiones que Jesús toma de bendecir. Reprochamos cuando se tarda, pero también reprochamos cuando Él bendice a otros. Por ejemplo, el caso de aquel hermano mayor en la casa de un padre amante de su familia, de un padre misericordioso, perdonador, que siempre estaba esperando a su hijo, aquel que se había marchado, y lo estaba siempre esperando y mirando a la distancia por si algún día su hijo regresaba. Y cuando el hijo por fin regresó, cuando volvió a casa, que hubo algarabía, no hubo cuestionamiento del padre, no hubo reproche del padre, no hubo ningún tipo de quejas, de señalamientos. Eso es algo que me encanta de este pasaje, que el padre no lo reprocha absolutamente nada. Simplemente dice: mi hijo estaba muerto y ahora él vive. Y lo acogió con amor. Le dio vestido, le dio un anillo, le dio sandalias, hizo una fiesta para él. Esa parte parece que algunas veces la olvidamos, la parte que todos nosotros deberíamos tener bien nutrida, la de la misericordia, la del amor, la del perdón. Bien musculosa debería estar en nosotros, porque Dios ha hecho misericordia con usted y conmigo también.
Porque en algún momento nos podríamos también equivocar. Y que todos los que estamos aquí hemos sido producto, hermano, del amor de Dios, de la misericordia del Señor. Por eso estamos hoy aquí. Pero hubo un hermano allí, un hermano mayor, que empezó a reprochar la decisión de su padre. Empezó a reclamarle y a decirle: yo, que nunca te he fallado, que siempre he estado aquí a tu lado, a mí no me has hecho ni una fiesta, a mí no me has hecho ningún festejo, y a este sí, le haces honores, le haces celebración, le haces fiesta. O sea, su hermano no entendía la misericordia, no entendía el amor no lo entendía. Entonces, muchas veces vamos en la vida cristiana sin entender el proceder de Dios, bendiciendo a otros, sanando heridas en otros, y desde el margen empezamos a cuestionar y nos convertimos también, por otra parte, como en aquellos que murmuraron cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, porque dijeron: si este supiera quién es él, no entraría ahí. ¿Cómo es posible que entre en la casa de un pecador, de un publicano como él? Jesús tuvo que detenernos y decir: yo he venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Los reproches estaban de más. Los reproches no encajaban, no era el momento, no era correcto. Como tampoco es correcto que muchas veces reprochemos la bendición que Dios le otorgó a otro. Si Dios bendijo a tu hermano que estaba caído, le abrió la puerta, lo volvió a insertar en la familia de la fe, lo levantó, lo limpió de sus pecados, lo restauró, lo renovó, lo que debería surgir en nosotros es gozo y alegría, contentamiento. ¿Y sabe qué? Es lo que quiere hacer el Señor hoy, este día. El Señor quiere bendecirte, quiere restaurarte. Muchas veces la gente trata de huir por temor al reproche. Pero hay alguien que no te reprocha y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que está presto para restaurar tu vida, para bendecirte, para ayudarte. ¿Sabe perfectamente cuáles son tus limitaciones? ¿Sabe cuáles son tus errores? ¿Sabe lo que has cometido? ¿Sabe por dónde has tenido que pasar? ¿Sabe los traspiés? ¿Sabe las veces que te caíste? ¿Sabe, hermano, lo obstinado que hemos sido? ¿Sabe, en fin, toda nuestra conducta? Pero hay un Dios que restaura. Hay un Dios que salva. Y está hoy aquí para conceder el perdón y para salvar. Pero no solamente nos autorreprochamos, reprochamos a otro. No solamente somos capaces de reprocharle a Jesús, sino que también hay un reproche que es muy duro, que es el reproche de la sociedad. La sociedad reprocha. La sociedad o el juicio de reproche de la sociedad es muy cruel. Porque a veces, de manera injustificada, se da el reproche de la sociedad. Por supuesto que cuando es justificado, pues vendrán las consecuencias, como yo le he venido resaltando, y tendremos que vivirlas. Pero en ocasiones es injustificado. Y qué doloroso es cuando te reprochan de manera injustificada, cuando no te lo mereces, cuando realmente no actuaste de la forma que ellos dicen que actuaste. Recuerdo el caso cuando Pilato, queriendo que Jesús quedara libre, y por recomendación de la esposa que le dijo: no tengas nada con este justo, porque toda la noche me ha estado agobiando su pensamiento, pensar en él ha sido como, para mí, como doloroso, porque había pasado toda la noche pensando en que se estaba actuando de manera equivocada con Jesús. Y la esposa le recomienda a Pilato: no tengas nada que ver con este justo. Pilato actúa y dice: bueno, vamos a
Vamos a darle libertad a este justo, porque nada negativo ha hecho. Nada negativo. Pero ahí estaba la sociedad. Ciertamente Jesús nada negativo había cometido, pero ahí estaba la sociedad. Ahí estaban los señalamientos. Ahí estaba la voz de un pueblo que querían verlo crucificado. Y que cuando Pilato preguntó, debido a que había allí un malhechor famoso llamado Barrabás, que sí estaba consumado en la delincuencia, a ese le ofreció Pilato y dijo: bueno, pero aquí hay uno que sí es un verdadero delincuente. Aquí sí hay un verdadero delincuente. ¿A quién prefieren? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Al que no ha cometido ninguna falta o a aquel que sí está consumado en su pecado? Y el pueblo eligió injustamente que crucificaran al maestro. Y se le dio libertad a aquel que merecía el castigo. Pues muchas veces la sociedad empieza a acusar, a reprochar, a hacerte sentir culpable por algo que usted no ha cometido, por ninguna falta. Pero así es el reproche de aquellos que no tienen un corazón alineado al de Dios. Injusto. No es un reproche para sanar, no es un reproche para salvar, no es un reproche para bendecir. Es un reproche para matarte, para destruirte por completo. ¿Qué fue lo que hicieron? Amados, ¿qué cuidado debemos tener nosotros con los reproches? Y hay una idea que no quiero pasar por alto, y aunque retrocedo en el punto del reproche que le hacemos muchas veces a Jesús, recuerdo también aquel caso de los dos que estaban en la cruz. Había uno que le estaba reprochando a Jesús, que le estaba diciendo a Jesús: si tú eres el Cristo, si tú eres el Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos bajas a nosotros también? Pero hubo uno que entendió perfectamente lo que debía hacer. Reconoció su falta, su error como malhechor. Dijo: por favor, este hombre nada negativo ha cometido. Nada. No hay forma de señalarlo. Nosotros sí. Y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, lo reconoció como Señor y no le reprochó nada a Jesús. Cuán importante es que estemos bien ubicados nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Él? Que no nos convirtamos en ese malhechor que no entiende su condición, porque nuestra justicia, amados hermanos, por muy creyentes que seamos, ante Dios es como trapo de inmundicia. Y nosotros muchas veces creemos tener el derecho para reprocharle a Él. Deberíamos tener la humildad de decirle: Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí. Por favor, inclina tu oído a mi favor. Acuérdate de este ser humano. Acuérdate de mí. Volviendo a la sociedad que reprocha, liberaron al impío Barrabás. ¿Sabe? Puede haber un cierto paralelismo en esto con respecto a la salvación nuestra. Y es que nosotros debíamos estar en el puesto de una condenación, en la posición de una condenación. Sin embargo, Jesús pagó por usted y por mí. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Y posteriormente lo crucificaron, pagando por usted y por mí. Dejaron a Barrabás libre. ¿Qué sucedió con Barrabás? No lo sé. Supongo que siguió en su pecado, porque si hubiera habido un cambio, quizá
lo encontraríamos en el texto sagrado, pero no hay información. Pero el Señor permitió, porque en su poder, en su soberanía, Él permitió la liberación de Barrabás y Él llevar a cabo el castigo, llevar sobre sí el castigo. Él lo aceptó y quedó libre aquel que debía ser condenado. Usted y yo quedamos libres porque Cristo nos hizo libres. Debíamos estar condenados, pero Él en su favor y en su misericordia se puso a sí mismo para que nosotros no sufriéramos el escarnio y la condenación eterna. Y Él asumió la culpa. La sociedad lo culpó a Él. La sociedad lo injurió a Él y Él, sin tener la culpa, la aceptó para que usted y yo fuéramos libres. Murió en esa cruz, en aquel vil patíbulo, para la salvación suya y la salvación nuestra. Ahora hay una antítesis en el proceder nuestro y el proceder de Jesús, porque Jesús otorga el perdón a usted y a mí, sin reproche alguno, hermanos. Por ejemplo, los discípulos y todos los de aquella época que encontraron a la mujer en pleno acto de adulterio, la llevaron hasta Él. La llevaron para que la apedrearan y muriera de esa manera. Y Jesús no estuvo allí castigándola, reprochándola, humillándole públicamente. Sencillamente, y el texto creo que lo conocen todos, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Porque ante la insistencia de ellos de apedrearla, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y uno a uno fueron soltando las piedras. Y después el Señor les dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido todos. Mujer, ni yo te condeno. No peques más. Eso es todo lo que tienes que hacer, cambiar de vida. Pero no estuvo allí reprochándole. No estuvo allí ferozmente destruyéndola. No. Dejó sencillamente que su amor se introdujera en esa mujer. Le otorgó el perdón. Y la mujer fue bendecida. Hubo otro caso que fue el de la mujer sanada del flujo de sangre. Cuando el Señor preguntó: ¿quién me ha tocado? La pregunta no surge para ridiculizar o para exponer a aquella mujer con el fin de causarle daño a ella. Porque en la condición de ella no podía tocar al maestro, no debía hacerlo. Era una mujer de flujo de sangre y de hecho en aquel tiempo todo lo que esa mujer tocara se constituía algo inmundo. En todos los ámbitos que tiene que ver con ceremonia y liturgia de aquella época, ella no podía participar porque sufría de un flujo de sangre y según la ley de Moisés no se permitía, no podía ser así. Jesús, cuando siente el toque de una mujer llena de fe, automáticamente opera sanidad en ella, pero pregunta: ¿quién me ha tocado? Aunque él sabía quién había sido, no para avergonzarla, sino para vindicarla en la sociedad, para restaurarla públicamente, debido a que todos en aquella época, nadie quería compartir con esa mujer. Nadie quería estar cerca de ella. Ella estaba relegada de la sociedad. Ella vivía el reproche constantemente por una enfermedad que ella, aunque intentó solucionar, no lo consiguió. Y vivía el reproche constantemente: eres una impura, eres una maldita, tienes la maldición de Dios sobre ti.
Mucha gente actúa de esa manera. Si te va mal, entonces está el reproche. Es que seguramente algo debiste hacer de manera equivocada. Si tienes una enfermedad, algunos rumorean, piensan y se cuela algún pensamiento. Quizá, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué está sufriendo esto que está pasando? Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Job. Que sufrió tanto y jamás le reprochó a Dios, pero sus amigos sí le reprocharon a él. Pues a esta mujer del flujo de sangre una y otra vez le habrían reprochado. 12 largos años sufriendo, hasta que llegó Jesús para bendecirla. ¿Quién me ha tocado? Lo que Jesús estaba diciendo es: ahora observen ustedes públicamente la restauración a esta mujer. Ya no más, ya no es una maldita, ya nadie la va a tener con desprecio, ya nadie la va a mirar de esa manera, ya nadie la va a excluir. Ahora la van a incluir, porque yo la he bendecido, porque yo la he restaurado. La mujer samaritana también se encontró con Jesús y a ella tampoco le reprochó, porque aunque el Señor resaltó lo que había pasado con ella, después de una conversación, el Señor le dijo: llama a tu marido. Qué manera tan sabia de introducirse para bendecir. Y ella dijo: Señor, marido no tengo. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Lo que Jesús estaba haciendo era apelar a la conciencia de aquella mujer, sin la intención de avergonzarla, sin la intención de humillarla. Simplemente quería restaurarla, simplemente quería sanarla, simplemente quería decirle a ella: tienes que hacer las cosas bien, tienes que corregir tu vida, tienes que enmendar tu vida. Estás a tiempo para hacerlo. Y encontramos la misericordia de Jesús allí. Y alguien se podría justificar y decir: pero es que no he tenido el apoyo, no he contado con la ayuda de mis familiares, no he tenido una buena formación, no he tenido suficiente amor, no han estado para mí en los momentos más amargos, por eso soy como soy. Algunos justificándose: no he tenido la sabiduría para poder hacer de mi vida algo mejor. No he sabido cómo llevar el matrimonio, no he sabido cómo conducirme con los hijos, no he sabido cómo comportarme en la sociedad. Algunos buscando justificarse, y todavía están allí pensando una y otra vez en el porqué de sus decisiones. Están atormentados. ¿Por qué decidí esto? ¿Por qué lo hice de esta manera? Y se encuentran como encerrados en un ascensor. No tengo salida, no veo solución, no sé cómo hacer. Le he dado a este botón una y otra vez y el ascensor no se abre. Y los pensamientos recurrentes autoflagelándote una y otra vez por la decisión que tomaste. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Sabe qué bueno es? Que aunque de nosotros emergen a veces ideas confusas, pensamientos equivocados, por nuestra propia naturaleza, también Dios envía esos pensamientos que nos ayudan, esos pensamientos buenos, esos pensamientos hermosos. Qué maravilloso es que el apóstol Pablo le dijo a los de Filipos: en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de celebración o de renombre, en esto pensad. Y a veces hay pensamientos que el mismo Señor te envían. Volviendo al caso inicial de mi encierro en el ascensor, estaba por un lado pensando de esta manera, pero por otro lado, cuando mi esposa, mi madre y mi hermana se enteraron que estaba encerrado, salieron corriendo, cuales heroínas,
para tratar de salvarme. Y empezaron a buscar: ¿dónde estás? Y gritaban: estás aquí, en el 5º piso. Y yo no estoy ahí, no sé dónde estoy. Y entonces bajaban al cuarto: y aquí, estás aquí, en el cuarto. No estoy allí, no sé dónde estoy. Bajaron al 3º, tampoco. Bajaron al 2º, tampoco. Bajaron al 1º. Estaba en el 0, entre una pared, entre el 1º y el 0. Pero todavía habían 2 pisos más abajo. O sea, había un -2 todavía. Y mi pensamiento fue: aunque estoy aquí casi en el 0, todavía hay 2 pisos hacia abajo. Si se desprende, no creo que quede vivo. Esa era la idea. Si se me desprende esto aquí, yo creo que no quedo vivo tampoco. Pero lo que quiero resaltar es que estaban allí las heroínas, tratando de abrir el ascensor, pero no podían. Pero estaban animándome. Y mi madre allí: ¿cómo estás? Así son las madres. Que Dios bendiga a las madres. Cuidado, no hables mucho, se te va el oxígeno. Y mi esposa: pero bueno, tampoco es para tanto. Ahí hay suficiente oxígeno. No se va a quedar sin oxígeno. Pero las madres son así. Y entonces ahí estaba la madre: no, que no hable, se me queda sin oxígeno. De pronto no escuchó ningún ruido. Estaba yo en silencio total. Allí estuve 1 hora encerrado. Estuve 1 hora, se dice rápido, pero estaba ahí en silencio. Y entonces de pronto escucho a mi madre que dice: ¿estás bien? No te escucho. Estoy bien, aquí estoy tranquilo, estoy bien, todo muy bien. Pero estaban del otro lado esas palabras, esos pensamientos, esas ideas, esos momentos, ¿verdad?, donde uno recibe también el ánimo de otras personas. Así somos también en la vida. No todo va a ser negativo en nuestro foro interno. También vienen pensamientos que te envía Dios, donde Dios dice: no, es cierto, la decisión no fue la mejor, pero esto no lo vas a poder cambiar. Pero aquí estoy yo para socorrerte, para bendecirte, para ayudarte. No estás solo. Y yo le decía a mi madre: pero váyanse de aquí, no te vamos a dejar solo. Pero váyanse, déjenme aquí. Ustedes no pueden hacer nada al respecto. No te vamos a dejar solo. Pues así actúa el Espíritu de Dios. Así actúa la gracia del Señor. Así actúa el respaldo divino. Estás en un momento doloroso. Estás en un momento de aflicción. Estás en un momento donde no sabes qué hacer. Pero aquí estamos nosotros para respaldarte. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a estar de pie dándole la gloria al Señor. Aleluya. Y culmino con esto. El autor del libro de los Hebreos se dirigía a una iglesia que por alguna razón parece que habían algunos hechos, algunas acciones que no se estaban tomando de la mejor manera. No se estaban haciendo correctamente. Como puede ser que suceda con usted y conmigo. Pero como la misericordia de Dios es grande, el Señor envía esta palabra que hoy es para usted y para mí. Allí el autor del libro de los Hebreos se dirige a una iglesia y le dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros se ha equivocado, no ha tomado las mejores decisiones, no ha hecho las cosas de lo mejor, pues si alguno tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Pero dice algo más: lo da con abundancia, te da sabiduría, te otorga la sabiduría que necesitas para la toma de decisiones, para llevar tu vida adelante, para corregir las cosas, para enmendarlas. Pero algo añade a esto: y te la otorga sin reproche ninguno. No te lo reprocha, no te lo saca en cara, no te quiere destruir. Dice: aquí estoy yo para bendecir tu vida, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para que enmiendes las cosas. No estoy para hundirte, no estoy para reprocharte, no estoy para castigarte, estoy para bendecir tu vida. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero a veces nos castigamos una y otra vez, nos autoflagelamos y decimos: ¿por qué? ¿Por qué esta decisión? Estamos constantemente buscando los errores del ayer, anclados en el pasado, viviendo de manera angustiante, equivocándonos una y otra vez, porque eso no es lo que el Señor espera de usted y de mí. Es cierto, reconoce tu error, reconoce tu pecado, reconoce las consecuencias, pero no vivas anclado en el ayer. Supéralo y di: aunque fallé, aunque he cometido errores en mi vida, tengo a un Cristo misericordioso que me va a proporcionar la sabiduría que yo necesito, y no me lo va a reprochar, y me va a ayudar, y de esta voy a salir adelante, y yo voy a cambiar. Las cosas van a ser mejor para mí. Todos aquellos corazones angustiados que sienten que están siendo acusados, porque el enemigo utiliza la culpa para hundirte más y más. Es el primero que reprocha, es el primero que empieza a señalarte, es el primero que empieza a decir: mira cómo te has equivocado, es por tu culpa, es por tu culpa, mira tu condición. Él empieza a acusarte.